El tema que vamos a ver hoy, a repasar, es la constante de equilibrio. Recuerden que la constante de equilibrio estaba dada por la relación molar de producto sobre reactivo elevado a los coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos son las potencias entonces a la cual se elevan las concentraciones en equilibrio tanto de productos y reactivos. Por eso es muy importante balancear antes de plantear cualquier tipo de constante de equilibrio. La constante, recuerden que está definida para una dada temperatura y es independiente de las concentraciones iniciales de reactivos y productos, es decir, su valor solo depende de la temperatura. Si la temperatura se modifica, también se va a modificar la constante de equilibrio. Ahora bien, si consideramos la siguiente reacción, es decir, que 2 moles de monóxido de nitrógeno reaccionan con oxígeno para dar 2 moles de dióxido de carbono y obtengo un valor de constante de equilibrio, que es aquella que ustedes observan en la primera ecuación, la pregunta que nos podemos hacer es cuánto vale la constante de equilibrio de la reacción inversa, es decir, cuando aquello que estaba como producto ahora se comporta como reactivo y aquello que estaba como reactivo ahora se comporta como producto. Fíjense que la constante de equilibrio se invierte, es decir, la constante de equilibrio para la reacción inversa es 1 sobre la constante que anteriormente tenía el equilibrio. Ahora bien, consideremos nuevamente la misma reacción, pero ahora los coeficientes estequiométricos de la ecuación son diferentes. Noten que la segunda ecuación se multiplica por un factor de 1/2. Entonces, el nuevo valor de la constante de equilibrio ahora es la constante de equilibrio anteriormente elevada a la potencia, elevada al factor con el cual ustedes han multiplicado la nueva ecuación, 1/2, como ustedes ven en pantalla. Ahora bien, al igual que el uso de la ley de Hess, cuando las ecuaciones de las reacciones individuales se suman para obtener una nueva reacción global, las constantes de equilibrio se multiplican ahora para tener la constante de equilibrio global. Recuerden que las ecuaciones se suman, pero las constantes entonces se multiplican. Ahora bien, ¿qué pasa para condiciones fuera del equilibrio? Es decir, yo tengo una reacción donde tengo diferentes concentraciones, pero esas concentraciones no están en equilibrio. Noten que podemos definir, al igual que la constante de equilibrio, el cociente de la reacción y en cierta forma ese cociente de la reacción me va a decir en qué dirección va a cambiar o voy a poder predecir en qué dirección me voy a desplazar, si es hacia lo reactivo o si es hacia los productos. ¿Qué quiero decir con esto? Noten ustedes que si yo determino que el valor del cociente de la reacción es menor que la constante de equilibrio, me quiere decir que yo tengo mucho reactivo en comparación a ese equilibrio que se estaba formando. Por lo tanto, el equilibrio se va a tratar de restablecer, por lo tanto, se orientará en dirección hacia los productos. Ahora, ¿qué pasa cuando el cociente de la reacción es mayor que la constante de equilibrio? Ahora lo que tengo mucho, en realidad si ese cociente es mayor, tengo mucha cantidad de producto. Entonces el equilibrio va a evolucionar de los productos hacia reactivos, es decir, en esa dirección para restablecer nuevamente el equilibrio. Si ustedes recuerdan, eso estaba planteado por el principio de Le Chatelier, que cualquier sistema que es perturbado tiende a restablecer su equilibrio. Bien,
Si ustedes ven en este ejemplo que nosotros ponemos acá, fíjense que como no cambia la constante que está directamente relacionada con la concentración de monóxido, y yo agrego más carbonato de calcio o óxido de calcio, ¿sí? Noten que no perturba. ¿Y por qué no perturbaba? Porque habíamos dicho y habíamos reconfirmado esos conceptos en cuanto a los sólidos, no cambia la concentración. Es decir, por más que yo agregue más sólido o menos sólido, su presión es despreciable, por lo tanto, el valor de la constante va a estar determinada en este caso por el único gas que está presente, como es el dióxido de carbono. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esté el equilibrio, pero ahora nosotros de alguna forma aumentamos la concentración de uno de los reactivos, es decir, el denominador del cociente de la reacción Q, porque no está más en equilibrio, ahora aumenta, por lo tanto Q es mayor que K. Entonces, nuevamente, siguiendo el principio de Le Chatelier para contrarrestar este efecto, el sistema responde disminuyendo la concentración de los reactivos y por lo tanto aumenta la concentración de los productos. Es decir, mi equilibrio se desplaza hacia los productos. Caso contrario ocurre si yo aumento ahora alguna de las concentraciones de los productos, ¿sí? La Q, que es el cociente de la reacción fuera del equilibrio, será mayor que mi Kc. Entonces, para contrarrestar ese efecto, lo que ocurre es que me voy de productos hacia reactivo, es decir, voy a generar más reactivo. Bien, ¿qué pasa cuando hay un cambio en la presión externa de un equilibrio, como es el que se le plantea aquí? Siempre el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya menor número de moles gaseosos, ¿sí? Esto es en el sentido de que al aumentar la presión, lo que hace al desplazarse donde hay menores números de moles gaseosos es eliminar las moléculas de gas y tratar de disminuir entonces la presión. Muchas veces lo hemos explicado cuando nosotros estamos todos bailando en una pista apretada, ¿sí? Si cada vez viene más gente y queremos estar más libres, vamos a ir hacia donde hay menos personas para poder moverlo. Bien, un cambio en la temperatura para que nosotros podamos ver qué efecto tiene, y esto es muy importante, debemos conocer sí o sí si mi reacción es exotérmica o endotérmica. Es decir, yo tengo que conocer de antemano si la reacción va a liberar calor o absorber calor. Un aumento de la temperatura para una reacción exotérmica no la favorece, por lo tanto, el valor de la constante ahora, fíjense qué importante es esto, el valor de la constante es la que disminuye. Anteriormente veíamos cómo se desplazaba el equilibrio y la constante se mantenía fijo, ahora no. Un cambio de la temperatura y conociendo si la reacción es exotérmica o endotérmica, uno ve cómo disminuye o aumenta la constante de equilibrio, la nueva constante de equilibrio. Entonces, recuerden ustedes que cuando una reacción es exotérmica, libera energía, un aumento de temperatura no la va a favorecer. Lo que sí la va a favorecer entonces es una disminución de la temperatura, y en ese caso sí la constante aumentaría. Lo mismo y de manera análoga se puede explicar para las reacciones endotérmicas, donde recuerden que acá no se libera calor, sino que el calor es absorbido del medio ambiente. Bien, por último vamos a explicar paso a paso los cálculos de un equilibrio, de las soluciones problemas que ustedes vieron, cómo deben proceder adecuadamente para tratar de no cometer errores que puedan llegar a tener resultados erróneos.
Lo primero que tenemos que hacer es escribir la expresión de equilibrio para la reacción y estar balanceada. Luego, escribir en una tabla las concentraciones iniciales, rellenarla con la mayor datos posibles, es decir, tratar de tomar todos los datos que me brinda el problema, utilizar la estequiometría de las relaciones molares y deducir las concentraciones de todas las especies en el equilibrio. Vamos a un ejemplo. Fíjense, si yo tengo hidrógeno que reacciona con yodo para dar 2 moléculas de ioduro de hidrógeno, 2 moles de ioduro de hidrógeno, fíjense que inicialmente yo puedo plantear que tengo una concentración conocida tanto de hidrógeno como de yodo, y también tengo la concentración conocida de ioduro del ioduro de hidrógeno en equilibrio. Ahora bien, fíjense, inicialmente uno lo que tiene son solamente reactivos y no tiene nada de producto. Pero a medida que se va estableciendo el equilibrio, se va generando en realidad el ioduro de hidrógeno. Entonces, ¿hasta cuándo se va a formar? Hasta que llegue a ese valor. Pero lo cierto es que a medida que se va formando el ioduro, también va desapareciendo los reactivos. Es decir, se me van consumiendo esos reactivos para tener más producto. Es algo lógico. Ese signo menos, en realidad, quiere representar justamente el valor que se va desapareciendo para formar nuevamente el equilibrio. Entonces, fíjense que hay concentraciones que uno puede estar determinando, pero que son bien diferenciales. Las concentraciones que tengo antes de iniciar el equilibrio, cuando va ocurriendo el proceso, y las concentraciones que realmente uno tiene en equilibrio. Entonces, fíjense que de esa manera, después uno, con las concentraciones en equilibrio, puede estar determinando el valor de la constante de equilibrio para esa dada temperatura. Generalmente los cálculos, como el cambio no se conoce, lo representamos como una incógnita, ¿sí? Y lo mismo que está desapareciendo de los reactivos es lo mismo que está apareciendo en los productos. Recuerden siempre que por cada mol de hidrógeno aparecía 2 de ioduro, y entonces en cierta forma siempre respetamos la estequiometría de la reacción. Después no se hace más que plantear la ecuación. En este caso nos queda una ecuación cuadrática que ustedes, con los conocimientos que tienen de matemática, lo pueden determinar y descartar aquella incorrecta. ¿Cuál va a ser la incorrecta? Hay dos posibilidades. Que el valor X sea negativo, una concentración negativa es imposible de obtener, o que el valor X sea mayor que las concentraciones iniciales de partida. Es decir, jamás puedo crear materia. ¿Está bien? Entonces nunca voy a obtener una concentración mayor a la que partí. ¿Se entiende? Espero que con esto le hayan refrescado todos los conceptos que hemos estado trabajando y que le puedan servir de ahora en más como una modalidad nueva de estudio.